continuar con el tema que estábamos trabajando, definiciones recursivas, ¿verdad? Estuvimos trabajando entonces cómo definir una sucesión de números de forma recursiva, ¿verdad? Recordando un poco, pues dijimos que una sucesión de números está definida recursivamente siempre que cumpla dos cosas. Primero, que tenga una base, que son elementos ya conocidos, y una regla recursiva, que es una fórmula que va generando nuevos elementos a partir de la base, o sea, de los números que ya conocemos. Entonces, em, pues vamos a continuar. Y les había quedado a ustedes un ejercicio, ¿verdad? Que es el que vemos en pantalla. Se les estaban dando pues tres elementos de una sucesión: a sub cero, a sub uno y a sub 2, ¿sí? Para los valores uno, 2 y 3 respectivamente. Y estos tres elementos pues son la base de esta sucesión. Cada nuevo elemento de la sucesión dado por a sub n va a ser entonces igual a sub n menos uno más a sub n menos 2 más a sub n menos 3, es decir, a la suma de los tres anteriores, donde n pues es un entero positivo, ¿sí? Entonces tenían ustedes como ejercicio encontrar el valor de a sub 6. Así que les pregunto, jóvenes, ¿encontraron ustedes el valor de a sub 6? Sí, ¿Cuánto les dio? a mí 37. 37. ¿Ok? ¿Y los demás? Igual 37. Muy bien. Bueno, sí, efectivamente el valor de a sub 6 es 37. Entonces, esta sucesión se va generando de forma recursiva, ¿verdad? Y una de las características que hablamos en la clase anterior es que cuando una serie o una sucesión se genera de forma recursiva, necesitamos por fuerza conocer los elementos anteriores para ir generando nuevos elementos, a diferencia de definir las sucesiones de forma explícita, ¿verdad? Porque de forma explícita, pues simplemente con darle un valor a n, pues ya podemos encontrar cualquier elemento de la sucesión. Pero cuando lo hacemos recursivamente, sí necesitamos por fuerza conocer los anteriores. Entonces, pues aquí estaba bastante sencillo lo que tenían que hacer. Si necesitábamos el valor de a sub 6, esto quiere decir que nosotros entonces necesitamos para a sub 6 tomar el valor de a sub n menos 1, a sub n menos 2, un momentito, más a sub n menos 2, más a sub n menos 3. Quiere decir entonces que para encontrar a sub 6 necesitamos el valor de a sub 5, el valor de a sub 4 y el valor de a sub 3, ¿sí? O sea, la suma de los tres anteriores, lo cual pues también nos da un problema porque no sabemos cuánto vale a sub 5, cuánto vale a sub 4 y cuánto vale a sub 3. Entonces, ahí era la situación, ¿verdad? Que ustedes tenían que encontrar entonces el valor de a sub 5, a sub 4 y a sub 3. Pero de igual forma, así tenemos que buscar cuánto vale cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, pues estaba sencillo. Para A sub 3, entonces, estamos en el entendido de que A sub 3 es la suma de los tres anteriores, o sea, A sub n menos 1, que en este caso es 3 menos 1, o sea que la suma de A sub 2
más la suma de a sub n menos 2, o sea, a sub 1, porque es 3 menos 2, y la suma de a sub 3 menos 3, que es a sub 0. ¿Sí? Bueno, ¿y a qué es igual esto entonces? A la suma de los tres anteriores, o sea, 3, que es a sub 2, más 2, que es a sub 1, y más 1, que es a sub 0. ¿Cuánto nos da esto como resultado? 6. El valor entonces de a sub 3 es 6. Entonces ya conocemos a sub 3. Ahora a sub 4. Es exactamente lo mismo, la suma de los tres anteriores. ¿Quiénes son los tres anteriores? A sub 3 más A sub 2 más A sub 1. ¿Cuánto valen los tres anteriores? Pues A sub 3 ya lo conocemos, vale 6. El anterior, 3. El anterior, 2. Entonces el valor de A sub 4, 6 más 3, 9 más 2, 11. El valor de A sub 4. Pero nos hace falta todavía el valor de A sub 5, ¿verdad? Para poder llegar a A sub 6. Entonces, A sub 5 es igual a la suma de los tres anteriores, o sea, A sub 4 más A sub 3 más A sub 2. ¿Y cuánto vale A sub 4? Vale 11. ¿Cuánto vale A sub 3? Vale 6. ¿Y cuánto vale A sub 2? Vale 3. ¿Cuánto es esto? 11 más 6, 17 más 3, 20. Y ahora sí podemos encontrar entonces el valor de A sub 6, porque ya tenemos los tres anteriores. Entonces, para A sub 6 tenemos que esto es igual a los tres anteriores. O sea, A sub 5 más A sub 4 más A sub 3. Esto es entonces A sub 5, que vale 20, más 11 de A sub 4 más 6 de A sub 3. 20 más 11, 31 más 6, 37. Y ahí está, ¿verdad? Esa es la respuesta entonces. La idea entonces era que ustedes generaran recursivamente los tres elementos que necesitábamos para encontrar a sub 6. Y la idea pues era precisamente también que vieran ustedes que por fuerza necesitábamos conocer esos tres números anteriores para generar, ¿verdad? Ese elemento. Si tuviéramos una forma explícita, pues obviamente eso no hubiera sido necesario, pero como está definida recursivamente, no podemos conocer el valor de A sub 6 si no tenemos los tres anteriores. Entonces, pues, bueno, quienes lo hicieron, eh, pues ahí tienen, verá la que sí es efectivamente 37, y quienes no, pues no sé si tienen alguna duda de cómo se encontramos entonces ese valor de 37. Todo claro. Muy bien. Bueno, entonces, pues respecto de este ejercicio, dice que no hay una forma explícita, ¿verdad? Lo que les estaba diciendo, que defina cada a sub n en términos de n, para todo n que es un natural. Si quisiéramos conocer el valor de a sub 6, necesitamos los valores de a sub 5, a sub 4 y a sub 3, así como lo acabamos de hacer. Y estos valores, pues también, obviamente, a sub 2, a sub 1 y a sub 0. Pero pues estos sí los teníamos porque son los términos
los primeros términos de la sucesión, ¿verdad? Y es la base, entonces, con las que se generan nuevos elementos. Entonces, aquí tengo yo en la parte de abajo desarrollado este mismo ejercicio, pero yo lo que hice fue pues escribir toda esta suma, ¿verdad? De los términos en función de la base, para que ustedes vean también cómo es que funciona la recursión, ¿verdad? Porque la recursión dice que utiliza sus mismos recursos para generar nuevos elementos. Entonces, al desarrollar esta suma, pues llegamos a escribirla en términos de la base. Y si ustedes se dan cuenta, siempre llegamos a tener la suma de los primeros tres elementos de la sucesión. O sea, toda esta suma en términos de la base y efectivamente nos da pues 37. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice aquí? Sabemos que A sub 6 es la suma de los tres anteriores, o sea, A sub 5, A sub 4 y A sub 3. Entonces, la suma de los tres anteriores, A sub 5, sabemos que es la suma de A sub 4, A sub 3 y A sub 2. A sub 4 sabemos que es la suma de A sub 3, A sub 2 y A sub 1. Y la suma de A sub 3, los tres anteriores. Entonces, yo lo que hice fue ir escribiendo todo en términos de lo que sí conocíamos, que es la base, ¿verdad? Entonces, asimismo, para A sub 4, la suma de los tres anteriores, para A sub 3, la suma de los tres anteriores, y A sub 2, que sí es un término que ya conocemos. Y así, ¿verdad? Fui desarrollando entonces toda esta sumatoria en términos de la base. Al final tenemos una sumatoria de los elementos de la base y finalmente tenemos el mismo valor de 37. Entonces, así es como podemos ver de estos elementos que definimos, pues se fueron generando nuevos elementos. O sea, regresamos a la base de nuestra definición recursiva. ¿Sí? Bien, entonces, fíjense que ahorita acabamos de ver cómo definir sucesiones de forma recursiva. Quedamos que la recursión nos ayuda a definir tanto sucesiones como funciones, ¿sí? Hay funciones que ya conocemos y que podemos generarlas también de forma recursiva. Una de ellas, pues, es la función del factorial. Ustedes se recuerdan del factorial, lo estuvimos utilizando en la primera parte del curso con el análisis combinatorio. El factorial sabemos que se define como el producto de todos los números enteros positivos desde 1 hasta cualquier número natural n. Para ya sabemos cómo funciona el factorial. El factorial de 5, por ejemplo, es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Podemos definir recursivamente la función del factorial? Sí. De hecho, yo les di a ustedes la definición recursiva. Recursivamente podemos decir que el factorial es el producto de n por el factorial del anterior. Y es aquí donde vemos la recursión, ¿verdad? El valor de n por el factorial del anterior, ¿sí? Bueno, y si se define recursivamente, pues obviamente tiene que cumplir con los dos elementos de una definición recursiva. Tiene que existir una base. En este caso, la base es el factorial de 0 y el factorial de 0 es 1. Y la regla recursiva nos dice que para n mayor o igual a 0, el factorial de n por el factorial de n menos 1. Esa es la regla recursiva. Entonces, ¿cómo iríamos trabajando nosotros esta función de forma recursiva? La base sabemos que es para n sub 0 el factorial de 0. ¿Sí? Esa es nuestra base, según la definición recursiva. El factorial de 0. Para generar nuevos elementos, en el caso de n sub 1 para n igual a 1, tenemos entonces que es 1 por el factorial de 1 menos 1.
disculpen ustedes, pero se me mueve aquí. Por el factorial de 1 menos 1. Esto es igual a 1 por el factorial de 0. Aquí es igual esto a 1, ¿verdad? Porque sabemos que el factorial de 0 es 1, ¿sí? El siguiente elemento de la sucesión tendríamos entonces para n igual a 2, el factorial de 2 por 2, perdón, por el factorial de 2 menos 1. Esto es igual a 2 por el factorial de 1. Y esto nos da 2. Siguiente. Para n igual a 3, el factorial de n, o n, perdón, que es 3, por el factorial de 3 menos 1. Esto es 3 por el factorial de 2. Esto es 6. El siguiente, para n igual a 4, 4 por el factorial de 4 menos 1. Y esto es 4 por el factorial de 3. ¿Cuánto es esto? 24. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues se va generando toda una serie numérica, ¿verdad? Y cada elemento de esta serie, pues es el resultado del factorial de n. Entonces, esta serie tiene los elementos 1, 1, 2, 6, 24 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, esta es una forma de definir esta serie de forma recursiva, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a aprovechar eh, que estamos definiendo ya funciones recursivas para ver pues su aplicación dentro de la programación y algoritmos. Ustedes saben que dentro de la programación estructurada y especialmente pues en la programación funcional, pues nosotros utilizamos funciones, ¿verdad? Para dividir nuestro programa en pequeños segmentos de código y así trabajarlo de una forma más ordenada. Como aplicación de las funciones, tenemos funciones recursivas, ¿sí? Yo no sé si ustedes en su curso de programación ya están trabajando funciones, ¿sí? No sé si ya llegaron a ese momento y no sé si también ya vieron funciones recursivas. Si ya llegaron ahí o no han llegado ahí, de todas maneras, pues vamos a ver una aplicación de las definiciones recursivas, pues en la programación, ¿verdad? Que es donde nos interesa. Entonces, la idea es que vamos a realizar un programa en C++, también porque ese es el lenguaje que ustedes están trabajando, vamos a escribir un programa que nos genere pues esta serie del factorial, ¿verdad? O esta sucesión del factorial, pero utilizando funciones recursivas, porque hay muchas formas de hacerlo. Pero la idea es que ustedes vean entonces cómo pueden hacerlo utilizando funciones, pero funciones recursivas, ¿sí? Entonces, me voy a pasar yo en este momento a C++. Sí están viendo C++, ¿verdad? No están viendo C++. ¿Qué están trabajando entonces, jóvenes? Algoritmos de notación científica. Pero no están utilizando algún lenguaje todavía.
¿Quién les está dando algoritmos, jóvenes? Los de la sección B apenas estamos viendo eh, función. Sí, ahorita estamos funciones dimensionales. Pero no están viendo aplicaciones en un lenguaje de programación, No, todo es pseudocódigo. en pseudocódigo, de veras. ¿Quién les está dando? De mi parte, estamos viendo solo diagramas. Y la que me da es Magnolia de Vélez. Bueno, ok. Si ese es el problema de cuando diferentes docentes dan los cursos, ¿verdad? Porque cada quien tiene su programa, ¿verdad? Y su contenido, pero no todos van igual, ¿verdad? Porque algunos sí ya están, a ustedes les está dando Juan Carlos Monterroso. ¿Y qué lenguaje están viendo ustedes? No hemos estado viendo lenguajes, solo cómo hacer códigos en algoritmos, si no estoy mal. Sí, pues puros algoritmos. Ok, bueno, no importa. Igual, pues me imagino que tienen algunas nociones, ¿verdad? De cómo hacer programas en C++ o nada. De mi parte, sí. Bueno, entonces ahí sí tenemos una dificultad porque yo les quería mostrar a ustedes cómo realizar pues algoritmos o funciones recursivas, pero pues ya deberían de tener ustedes pues alguna noción. Pero bueno, es lo que les digo, ahora cada docente da el curso de diferente forma. Eh, en mi caso, pues cuando yo, o en el caso también de otros docentes, pues a la par de algoritmos se van dando las estructuras también en un lenguaje de programación. Pero bueno, cada docente da el curso de diferente forma, ¿verdad? Igual, pues yo se los voy a mostrar y estoy segura que en algún momento de su vida, cuando lleguen, ya les va a servir, ¿sí? Así que ustedes pongan mucha atención entonces y así como yo voy a hacer este ejemplo de funciones recursivas, así les va a tocar a ustedes hacer un programita, ¿verdad? Porque sí les traía yo una tarea, pero no sabía que todavía no están trabajando ningún lenguaje de programación. Entonces, lo voy a hacer en C++ porque yo sé que la mayoría está trabajando C++. Entonces, vayan viendo ustedes las estructuras y pues para la tarea que yo les voy a dejar, pues no es mucho lo que va a cambiar, porque aquí les voy a dar yo la estructura, digamos, básica de cómo debería de ir el programa, ¿verdad? Entonces, para el ejemplo, estoy utilizando DevC++, que es un IDE, ¿verdad? Es un editor de código de C++, pues es el que normalmente se utiliza ahí para escribir programas en C++. La versión es 5.11, ¿verdad? Y el IDE se llama DevC++. Si no lo tienen, consíganlo, ¿verdad? Instálenlo, que es gratuito. Ahí lo pueden buscar en Google y ahí les va a aparecer para descargarlo e instalarlo, ¿sí? Si no lo tienen, es un editor de código, ¿verdad? Y que incluye también el compilador. Entonces, voy a escribir el programa aquí en la ventana principal, ¿verdad? Donde debemos pues escribir nuestro código fuente y pues, ¿qué vamos a realizar nosotros? Vamos a hacer un programa eh, que genera el factorial de n, ¿sí? De cualquier número entero. Entonces, vayan viendo, jóvenes, la verdad es que pues eso sí nos genera aquí una desventaja y un problema, pero bueno, ustedes casi que van a tener que copiar el programa, ¿verdad? Para poder capturar e imprimir datos en pantalla, pues necesitamos invocar una librería. Esto se hace con numeral include y dentro de los signos mayor y menor que se manda a llamar a una librería que se llama IOStream, ¿sí?
Esto lo que me va a permitir es utilizar funciones para imprimir y para capturar datos en pantalla, ¿verdad? En el programa de C++. Las funciones de entrada y salida son cin y cout, en este caso que estoy utilizando IOStream. Se puede utilizar scanf y printf, pero se utiliza otra librería. En este caso, para IOStream, las funciones de entrada y salida son cin y cout. Lo voy a escribir aquí arriba porque no me lo está detectando como código. ¿Sí? Funciones de entrada y salida, ¿sí? Bueno, para poder utilizar dentro de todo mi programa esas funciones de entrada y salida, que son cin y cout, vamos a declarar un espacio de trabajo using namespace std. Eso es para que no tengamos que estar llamando a la clase y escribir std cada vez que invoquemos estas dos funciones, cin y cout. Así que ahí lo vamos a dejar, using namespace std. Así puedo utilizar sin mayor problema cin y cout. Y luego viene nuestro programa principal. Ustedes saben que todo programa tiene un main, que es la función donde está el programa principal. La vamos a declarar de tipo entero, int main. Abrimos, cerramos paréntesis porque es una función. Y abrimos y cerramos corchetes porque ahí va a estar todo mi segmento de código que va a tener el programa principal, ¿sí? Y como es una función de tipo entero, entonces tiene que retornar también, pero no va a retornar nada. Entonces vamos a escribir return 0. Esto que vemos aquí es la estructura básica que va a tener nuestro programa, ¿sí? Ahora, ¿qué necesitamos nosotros que haga este programa? Que imprima en pantalla toda la serie de números del factorial. Entonces, ¿qué necesito yo que realice este programa? Jóvenes, porque están entrando tarde al curso. Me están interrumpiendo. Son las 9:15 y el curso empezó a las 8:35, 8:40. Entonces, por favor, interrumpen cada vez que yo tengo que dar acceso a las personas que están ingresando tarde. Bueno, int main, aquí está nuestro programa principal. ¿Qué necesitamos nosotros que haga este programa? Pues que imprima el factorial hasta cierto valor n. Entonces, para eso primero necesitamos capturar, ¿verdad? Saber cuál es el valor de n. Así que para eso, para poder capturar ese valor de n, vamos a declarar una variable. ¿Qué variable? N, que va a ser de tipo entero. Para datos de tipo entero utilizamos la palabra reservada int, ¿sí? Ahí está, una variable de tipo entero. ¿Y qué más necesitamos? Pues le vamos a pedir al usuario que ingrese, ¿verdad? Ese valor, ese número entero. Entonces, le vamos a solicitar al usuario que ingrese un valor para n. ¿Cómo hacemos esto? Pues primero vamos a imprimir en pantalla cout, que dijimos que es la función para imprimir un texto en pantalla, entre comillas, el texto que necesitamos que se muestre en pantalla y le vamos a decir al usuario que ingrese un número, lo voy a colocar sin tildes porque si no me va a dar error, un número entero para generar el factorial. Dos puntos. Y aquí, menor. Bueno, solo así lo voy a dejar, punto y coma. ¿Sí? Entonces, cout es la función que nos permite imprimir este texto en pantalla. Para concatenar este texto utilizamos el símbolo menor, ¿sí? Si quisiéramos agregar algo más a este texto,
podemos concatenar colocando nuevamente menor, menor, ¿sí? Pero en este caso, solamente eso quiero que se imprima en pantalla. Entonces se va a imprimir este texto y con la función sein vamos a capturar ese dato. Sein es la función que nos permite leer este dato. ¿A quién vamos a leer? A n, ¿verdad? Porque el usuario nos va a ingresar ese valor entero. N lo declaramos nosotros aquí dentro de nuestras variables. Entonces, si corremos, si ejecutamos nuestro programa, ahorita le vamos a dar compilar y ejecutar. Pues me va a pedir, ¿verdad? Aquí está el texto que estamos imprimiendo en nuestro programa y está esperando un valor. Ese valor es el valor de n y aquí es donde vamos a decir, ¿verdad? Que necesitamos calcular el factorial de 4, por ejemplo. Obviamente no está haciendo nada porque solamente le hemos dicho a nuestro programa que imprima y que capture este valor para n. ¿Qué más necesitamos? Con este valor n que ya tenemos, necesitamos pues generar la serie del factorial, pero la condición es que lo vamos a hacer recursivamente. Entonces, generar recursivamente la serie del factorial. ¿Sí? Bueno, para eso vamos a utilizar una función recursiva, ¿sí? Entonces, aquí lo vamos a dejar por el momento y vamos entonces a escribir nuestra función recursiva. Todas las funciones van fuera del main o del programa principal. Entonces, la idea de las funciones dentro de la programación estructurada es que nosotros podamos dividir nuestro programa en pequeños programas. Ustedes han escuchado de la expresión divide y vencerás, pero de hecho así se conoce. Entonces, acciones que se van a ir generando, digamos, en nuestro programa o en diferentes secciones de nuestro programa, podemos separarla y escribirla o declararlas en pequeñas porciones de código, ¿verdad? En pequeñas funciones, ¿sí? Entonces, pues una función es un segmento de código que realiza alguna acción, alguna instrucción y a la cual debemos darle nosotros un valor de entrada y nos va a devolver un valor de salida. Entonces, con una función vamos a hacer de forma recursiva que se vaya generando la serie del factorial. Entonces, función, esta es la función que genera el factorial de forma recursiva. ¿Cómo declaramos una función? Primero, una función debe tener un tipo. ¿Por qué? Porque nos va a devolver un valor, ¿sí? Nos va a devolver un valor. Entonces, como el valor que nos tiene que devolver esta función es un número entero, nuestra función va a ser de tipo entero, así que lo vamos a declarar como int y le vamos a dar un nombre. Le vamos a poner que este es el factorial. Y la función tiene que recibir un valor, ¿sí? ¿Con qué valor va a generar este factorial? Pues con el valor de n. Entonces, ese es un parámetro que va a recibir la función, ¿sí? Aquí está, int factorial es el nombre de la función y el parámetro aquí va a recibir un número. Con ese número va a hacer algo por aquí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué decimos que esta función va a ser recursiva? Pues tiene que tener los dos elementos que quedamos, ¿verdad? Para decir que es recursiva. ¿Qué dijimos que tiene que tener? Tiene que tener una base y una regla recursiva. ¿Cuál es la base? ¿Cuál dijimos que es la base según la teoría que acabamos de ver? Pues dijimos que la base es para n sub 0 el factorial de 0. ¿Y esto a qué es igual? A 1, ¿sí? Entonces, la base, para establecer la base, vamos a
darle una condición y vamos a decir que si n es igual a 0, entonces que nos devuelva 1, ¿verdad? Porque esa es la base que nosotros establecimos para generar el factorial de forma recursiva. El primer elemento, n sub 0, es 1. Entonces, si el valor de n, el valor que va a recibir esta función es 0, que nos devuelva 1. Esa es la base. Ahora viene la regla recursiva y es ahí donde vamos a ver cómo es que esta función se va a ir llamando a sí misma. ¿Cuál quedamos que es la regla recursiva? Dijimos que la regla recursiva es el producto de n, del valor de n por el factorial de n menos 1. Esa es nuestra regla recursiva y entonces vamos a decirle a nuestro programa que si el valor de n no es 0, es mayor a 0, entonces que nos devuelva n por el factorial de n menos 1. ¿Sí? Ahí está. Y entonces aquí está la recursión. Quedamos que una estructura está definida recursivamente siempre que se vaya generando en términos de ella misma. Entonces aquí podemos ver que dentro de la función, la misma función se está llamando. Estamos diciendo que vamos a multiplicar el valor de n, que si no es 0, entonces que vaya a sacar el factorial, o sea, esta misma función para n menos 1. Entonces, aquí es donde está, jóvenes, la recursividad. Esta es una función recursiva. Se está llamando a sí misma y se va a ir llamando a sí misma hasta que el valor de n sea igual a 0. O sea, es parecido, digamos, como a una estructura cíclica, ¿verdad? Pero lo que está haciendo, pues, es que se va a ir llamando a sí misma y va a terminar este proceso hasta que el valor de n sea igual a 0. ¿Sí? Entonces, ahí está nuestra función recursiva. Ahora que tenemos nuestra función recursiva, pues vamos a regresar a nuestro programa principal. Y bueno, una característica también que tiene el lenguaje de programación de C++ es que cuando definimos funciones, pues tenemos que inicializarlas en la cabecera del programa. Entonces, como escribimos una función factorial, tenemos que inicializarla en la cabecera. Nada más es como mandarla a llamar, ¿verdad? Factorial. Y factorial va a recibir un parámetro, un valor entero. Ahí está. Bueno, vamos a nuestro main y pues en el main por el momento solamente está imprimiendo esto y está capturando un dato. Ahora necesito yo que con esta función recursiva vayamos generando pues todos los valores de la serie del factorial. Entonces, la función se llama factorial y le vamos a mandar un valor, porque aquí, según como la definimos, tiene que recibir un valor entero. ¿Cuál va a ser ese valor entero? Pues n, ¿verdad? Que es el que va a ingresar el usuario. Vamos a correr nuestro programa y vamos a ver qué pasa. Ingrese un número entero para generar el factorial de 5. Ay, no lo imprimió, se me olvidó esto. Lo vamos a imprimir. Sí lo hizo, pero no lo imprimió, ¿verdad? Se me pasó decirle que lo imprima en pantalla. Entonces, out, factorial, y ahí está. 5 y 120. Ahí está, ¿sí?
Entonces, si ustedes se recuerdan, el factorial de 5 es 120 y efectivamente me dio el factorial de 5. No vemos toda la serie porque solamente me está dando el valor de este factorial. ¿Lo hizo recursivamente? Sí, lo hizo recursivamente porque aquí establecimos nosotros esta función recursiva. ¿Verdad? Lo único es que solamente estamos mostrando el valor del factorial de n. Ahora, si yo quisiera ir imprimiendo toda la serie del factorial, pues aquí vamos a cambiar esto y tendríamos que utilizar un ciclo, ¿verdad? Entonces podemos utilizar un ciclo for y un ciclo for según su sintaxis. Primero declara una variable que es la variable de control. La vamos a nombrar i. La variable que normalmente se utiliza es i, ¿verdad? La variable contadora o la variable de control. Y vamos a decir que entonces la condición para que se ejecute esta instrucción va a ser que i sea igual o menor o igual a n. Entonces, siempre que esta variable contadora sea menor al valor de n, que es el que va a ingresar el usuario, entonces que ejecute una instrucción. Y una vez ejecute esa instrucción, entonces que esta variable contadora se incremente en 1. ¿Qué va a hacer entonces siempre que esta condición sea verdadera? Siempre que i sea menor o igual a n, pues voy a necesitar que me imprima en pantalla pues el factorial ¿de quién? De n. Ah, en este caso sería de i, ¿verdad? Porque lo va a hacer desde 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así, ¿verdad? Hasta que nosotros le digamos. Entonces sería el factorial de i. Y vamos a darle un salto de línea para que los separe, ¿verdad? En cada línea. Entonces, factorial de i, vamos a ver. Vamos a generar nuevamente 5 y ahí está. Ahora sí podemos ver entonces nosotros que se va generando la serie, ¿verdad? Efectivamente, como lo acabamos de ver, pues empieza con la base que es 1. Luego el siguiente elemento de la sucesión para n igual a 1 es 1, 2, 6, 24, 120, etcétera. Entonces, así es como se ven las funciones recursivas, pues en los programas, ¿verdad? En los lenguajes de programación. Entonces, pues obviamente entre lenguaje y lenguaje de programación la sintaxis puede cambiar, pero digamos la estructura lógica pues siempre es la misma. Y estas funciones recursivas pues son utilizadas muy especialmente dentro de la programación estructurada y nos sirven pues precisamente para tener un poco más de control sobre el flujo de ejecución de nuestro programa. Ustedes saben que en la programación estructurada pues es secuencial, es decir, que cada instrucción se va generando una seguida de la otra, ¿verdad? Pero el poder dividir en pequeños programas nuestro programa principal nos ayuda a tener un poco más de control en el flujo, ¿verdad? En el flujo de la ejecución de nuestro programa. Entonces, pues ahí, ¿verdad? Lo que quería yo era que ustedes vieran pues realmente la aplicación de la recursión en programación, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario, jóvenes. Licenciada, yo solo, si me podría explicar otra vez cómo funciona su función factorial, por favor. Ok, bueno, aquí está la función, ¿sí? A las funciones siempre debemos darle un tipo dependiendo del valor que va a regresar. En este caso, como nos va a devolver un número entero, pues la declaramos de tipo entero. Por eso tiene aquí int. El nombre de mi función, que se llama factorial, y entre paréntesis tiene que ir el parámetro que va a recibir, el valor que va a recibir y con el cual va a trabajar, ¿sí? Que en este caso, pues es un valor entero, ¿sí?
Por eso lo declaramos aquí de tipo entero y también tiene pues el mismo nombre de, pero obviamente esta variable de aquí es local, ¿verdad? Es solamente para esta función. Ahora, como nuestra función es recursiva, pues tiene que tener una base y una regla recursiva. La base lo que hace, digamos, es como detener la ejecución de nuestra función porque se va a ir llamando a sí misma y esta base es donde nos va a decir hasta aquí vas a llegar, ¿sí? Entonces, por eso escribimos una condición. Si el valor de n es 0, nos devuelve 1. Y de lo contrario, si el valor de n es distinto de 0, pues que haga la función de la regla recursiva, que es n por el factorial de n menos 1. Entonces, aquí es donde está sucediendo la recursión, porque esta función se está llamando a sí misma y va a multiplicar entonces el factorial del valor que trae n por el factorial del anterior. Por eso tenemos factorial por n menos 1. Entonces, ¿qué pasa si nosotros le damos a n el valor de 0? Veamos nuestro programa. Pues ahí nos devuelve 1 y se termina la ejecución del programa. ¿Qué pasa si yo le doy un valor de 2? Nos devuelve 1 para n igual a 0 y también hace el factorial de 1, que es 1, y el factorial de 2, que es 2. Entonces, en el caso de tener 1, ¿sí? Para n igual a 1, entra a la función y pregunta, ¿n es igual a 0? No, entonces no va a devolver 1, se pasa al siguiente bloque. Como n es igual a 1, entonces va a ser 1 por el factorial de 1 menos 1, el factorial de 0. Entonces regresa y nos devuelve 0, ¿sí? Nos devuelve 1, entonces 1 por 1. En el caso de 2, entonces recibe el valor de 2. Entra al flujo de nuestra función y pregunta, ¿n es igual a 0? No, entonces nos devuelva 1. Devuelva entonces 2 por el factorial de 2 menos 1, o sea, 2 por el factorial de 1 menos 1. Entonces, 2 por el factorial de 2 menos 1 es el factorial de 1. Y así se va ejecutando este programa hasta llegar a 0. Cuando llega a 0, entonces ahí devuelve 1 y ya se termina la ejecución de nuestra función, ¿sí? Entonces la idea para que sea recursiva es que esta misma función se tiene que llamar a ella misma, ¿sí? Y aquí en el ciclo, como empieza desde 0, en el caso del factorial de 5, en el ciclo donde está imprimiendo la serie del factorial, el primer valor del contador es i. Entonces saca el factorial de i. Como el primer valor de i es 0, entonces va a la función y pregunta, ¿i es igual a 0? Sí. Entonces imprime 1. Luego, el siguiente valor de nuestro ciclo es 2. Perdón, es 1. ¿Sí? Es 1. Entonces, factorial de 1 entra a la función.
¿N es igual a 1? No. Ah, bueno, entonces pase a lo siguiente. Como n es distinto de 0, entonces que nos devuelva n. ¿Cuánto vale n? Vale 1 por el factorial del anterior. ¿El factorial del anterior cuánto es? 1. 1 por 1, entonces 1. Para el siguiente valor, para i igual a 2. Tenemos entonces factorial de 2 se va a la función. Recibe el valor de 2 la función. ¿N es igual a 2? No. Entonces pase a la siguiente. Devuélvanos entonces 2 por el factorial de 2 menos 1, o sea, 2 por el factorial de 1. Y el factorial de 1 es 1. Entonces se va dando como una especie de ciclo aquí, ¿verdad? Que se termina pues hasta que se cumpla la condición, ¿verdad? Cuando n sea distinto de 0. Entonces no sé si ha quedado más o menos ahí la idea de cómo es que pues podemos utilizar las funciones recursivas. ¿Sí? Más o menos, ¿verdad? Por lo menos van a tener ustedes una noción cuando ya lleguen a funciones recursivas. Entonces, vamos a continuar y vamos a ver más adelante otra aplicación entonces de funciones recursivas. Me voy a pasar nuevamente a la pizarra, ¿sí? Y vamos a ver otras funciones recursivas. Entonces, teníamos la serie del factorial. Hay otra serie de números que es muy reconocida en matemáticas y también para las personas que saben de música. La serie de los números armónicos. En algún momento seguramente la han escuchado y pues los que conocen de música seguramente también pues o la reconocen o la han utilizado, ¿verdad? En algún momento. Los números armónicos, un número armónico, h sub n, es un número racional formado mediante la suma de los inversos de los números naturales hasta n. Es una serie de números. Si ustedes se dan cuenta, en esta serie de números vamos teniendo números racionales, ¿verdad? De estas fracciones y son los inversos, ¿verdad? De los números naturales. Entonces vemos 1 sobre 1 más un medio más un tercio más un cuarto. Aquí iría un quinto, un sexto, un séptimo hasta llegar 1 sobre n, ¿sí? Entonces, esto de los números armónicos, miren, yo en realidad no sé muy bien cómo es que se utiliza para representar las frecuencias en las ondas sonoras, ¿verdad? Quien sabe de música quizá nos podría ilustrar un poquito más, pero ustedes saben que cuando se genera un sonido, se generan algunas ondas, ¿verdad? De esta forma. Entonces, entre más alto el sonido, pues las ondas sonoras crecen más. Entonces, para representar esta frecuencia de ondas sonoras, pues se utilizan los números armónicos, ¿sí? Bueno, su aplicación en la música y en los sonidos, ¿verdad? No es tanto lo que nos interesa, sino más bien que es una serie de números que podríamos generar de forma recursiva. De hecho, la definición recursiva, pues aquí la tenemos, ¿verdad? Tenemos una base y la regla recursiva. La base, yo voy a corregir aquí un poquito. Para h sub 0 es 1 y en el caso de la regla recursiva tenemos que cada h sub n, aquí también la voy a reescribir, va a ser igual a la sumatoria de la anterior, o sea, h sub n menos 1
más 1 dividido n más 1. Entonces, ¿cómo se va generando esta serie de números? Tenemos la base, es h sub 0, ya dijimos que es 1 o es 1 sobre 1, ¿sí? Y para h sub 1, para n igual a 1, entonces va a ser la suma del anterior más 1 dividido 1 más 1, ¿sí? El anterior h sub 0 es 1 más 1 dividido 1 más 1, que sería 1 más 1 medio. Para h sub 2, el anterior, o sea, h sub n menos 1 más 1 dividido 1/3 nos tocaría, ¿verdad? El anterior entonces va a ser la sumatoria de los dos anteriores, o sea, 1 más 1 medio más el siguiente, que es 1 dividido 2 más 1, que es 3. O sea, pues 1 más 1 medio más 1/3. ¿Sí? Para el siguiente, para h sub 3, la suma de los anteriores, 1 más 1 medio más 1/3 más 1 dividido 3 más 1. O sea, 1 más 1 medio más 1/3 más 1/4. Si ustedes se dan cuenta, entonces vamos generando pues la misma serie que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, para que ustedes pues sepan que esta serie de los números armónicos pues podemos generarla de forma recursiva. Aquí está su regla recursiva, ¿verdad? Su base y su regla recursiva. ¿Sí? Sus aplicaciones, como les digo, pues es dentro del campo de la música, ¿verdad? O pues para estudiar también los sonidos del ambiente, ¿verdad? Son utilizados estos números armónicos, ¿sí? Otra serie, jóvenes, otra serie de números que pues también es muy reconocida dentro del ámbito académico y de las matemáticas es la sucesión de Fibonacci. Seguramente también en algún momento de sus vidas han escuchado ustedes el nombre de Fibonacci o han visto, ¿verdad?, esta serie de números. La serie de Fibonacci es una serie de números, pero que se va generando de forma recursiva. ¿Y cómo se va generando cada elemento de esta serie de números? Con la suma de los dos anteriores. Entonces, a partir de una base, ¿verdad? Porque la base para la serie de Fibonacci tenemos el 0 y el 1 y cada elemento de la serie se va generando por los dos anteriores. Es decir, estos son las bases y el siguiente elemento, la suma de los dos anteriores. Entonces, 0 más 1 es 1. El siguiente, la suma de los dos anteriores, 2. El siguiente, la suma de los dos anteriores, 3. El siguiente, la suma de los dos anteriores. Y así, ¿verdad? La suma de los dos anteriores, entonces, sí se va generando de forma recursiva. La definición recursiva para esta serie de números es que la base para f sub 0 es 0 y para f sub 1 es 1. Para n, que es un número entero positivo, mayor o igual a 2. Entonces, cada elemento de esta serie va a estar dado por la suma de los dos anteriores, ¿verdad? Y es ahí donde podemos ver entonces la recursión, ¿sí? Entonces, si generamos esta serie, pues ya sabemos que f sub 0 es 0, que es la base, y f sub 1 es 1, que también es la base. Para el siguiente, entonces, con la regla recursiva f sub 2, dice que va a ser igual a f sub n menos 1, ahí es me va a apagar la red, más f sub n menos
2. Y esto es igual pues a f sub 1 más f sub 0. ¿Qué tenemos aquí entonces? 0 más 1. O 1 más 0, ¿verdad? Porque primero va 1 y después el otro. Esto es 1. El siguiente, la suma de f sub, aquí era 2 menos 1, ¿verdad? Y aquí 2 menos 2. Aquí 3 menos 1 y 3 menos 2. O sea, la suma de f sub 2 más f sub 1. Y tendríamos entonces 1 más 1, que es 2. Generemos uno más para f sub 4, para n igual a 4. Fibonacci de 4 menos 1 más 4 menos 2. Entonces tenemos f Fibonacci de f sub 3 más Fibonacci de f sub 2. Y esto es igual entonces a 2 más 1 y 3. Si ustedes se dan cuenta, vamos generando entonces todos los elementos de la sucesión: 0, 1, 1, 2 y 3. Regresemos. 0, 1, 1, 2 y 3, ¿verdad? Que son los primeros elementos de la sucesión. Y así tendríamos que ir generando, pues, cada uno de los elementos de esta sucesión, ¿sí? Bien, entonces, jóvenes, pues aquí viene, pues, el ejercicio que yo quería que ustedes realizaran. Entonces, eh, van a tener que, pues, investigar un poquito, pero la idea, pues, es que ustedes pudieran escribir un programa en C++ que genere recursivamente la serie de Fibonacci y también otro programa que genere recursivamente la serie de Lucas. ¿Cuál es la serie de Lucas? Pues tienen que investigar, ¿sí? Entonces, yo sé que tenemos ahorita la dificultad de que no todos están trabajando C++, pero bueno, yo les acabo de mostrar a ustedes cómo, pues, generar la serie del factorial. La estructura del programa sería, pues, la misma. Lo que cambiaría, pues, es la función, ¿verdad? Cambiaría la base y cambiaría la regla recursiva. Entonces, pues, les queda de tarea ahora que puedan investigar un poquito, pero la condición, jóvenes, es que sí sean funciones recursivas, porque estas series numéricas también se pueden generar con ciclos, ¿verdad? Con puros ciclos. Pero no, yo quiero que ustedes implementen funciones recursivas, así como yo lo acabo de hacer, ¿sí? ¿Qué tienen que entregar? Porque sí les voy a habilitar un espacio en Canvas. Pues necesito que copien el código de su programa en un documento y que agreguen capturas de la ejecución de su programa. No me vayan a subir ni archivos .cpp ni archivos .exe, ¿sí? No me vayan a subir eso, por favor, porque no se los reviso. Tiene que ser en un documento, el código fuente de los dos programas y capturas donde se pueda ver la ejecución de sus programas, ¿sí? Tienen que investigar un poco, ¿verdad? Si no han llegado a esa parte, yo ya les mostré a ustedes, pues, la estructura general de cómo iría el programa, ¿verdad? Realmente no cambiaría mucho, lo que cambia es la base, ¿verdad? La base y la regla recursiva. Eso es lo que ustedes tendrían que, pues, em, un momento. Ok, entonces,
Bueno, eso es lo que tienen que cambiar, ¿verdad? Les estaba diciendo, la regla, la base y la regla recursiva. Entonces, dudas, jóvenes, ¿alguna pregunta? Byron, Eh, Buenos días, licenciada. ¿Se tiene que usar Dev C++ o se puede usar alguna otra plataforma? pueden utilizar cualquier otra, cualquier otra. Gracias. Miren, el lenguaje de programación, pues idealmente sería C++. ¿Por qué? Porque yo así les estoy dando el ejemplo y porque la mayoría o algunos, o en la universidad, digamos, el lenguaje de programación que se usa en este nivel es C++, ¿sí? Entonces, no me lo hagan ni en Python ni en Java, sino que sí se hace más. Ustedes pueden utilizar cualquier editor de código, ¿verdad? El compilador, pues sí lo tienen que tener en su máquina, ¿verdad? Em, lo que sí les pido, jóvenes, es que sí tratemos, por favor, de que su código sea genuino. No, yo sé que hoy, gracias bendito Dios, tenemos tantos recursos que nos apoyan y por supuesto que ustedes pueden consultar esos recursos, pero una cosa es consultar y otra cosa que simplemente vayan a copiar, ¿verdad? Porque esa no es la idea es que ustedes pues lo hagan, ¿verdad? Y aprendan cómo hacerlo. De nada me sirve que ustedes simplemente vayan a generar el código ahí con la inteligencia artificial y que lo copien y lo peguen. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Para qué estamos en esta clase, en este curso, si lo vamos a hacer así? La idea es que ustedes lo implementen genuinamente, o sea, que el programa está hecho por ustedes. Si yo detecto que ustedes simplemente fueron a copiar y a pegar el código, entonces cualquier indicio de que yo vea de que lo hicieron así, de una vez se lo anulo, porque no estoy evaluando a la inteligencia artificial, los estoy evaluando a ustedes, ¿sí? Entonces, que su código sea genuino, jóvenes. Coloquen comentarios, expliquen qué es lo que van haciendo, detallen ahí en la función recursiva cuál es la base, cuál es la regla recursiva, ¿verdad? Y como les digo, pues, no sé, ustedes pueden colocar su nombre, otras cosas, ¿verdad? Lo importante es que sí lo hagan ustedes, ¿sí? Y de nuevo, la condición es que sea con funciones recursivas, no con ciclos. O sea, yo sí hice un ciclo para imprimir en pantalla la serie, pero la función se genera de forma recursiva, ¿sí? Entonces, pues ya me cuentan ustedes, ¿verdad? Yo les voy a crear la actividad para que lo puedan subir y entregar y va a estar abierto hasta el día jueves, ¿verdad? Entonces, pues no sé, cualquier cosa ustedes ahí me van contando, ¿sí? Estamos jóvenes. Bien, entonces voy a pasar a asistencia. Un momentito. Bueno, entonces para tomar su asistencia el día de hoy, jóvenes, me van a ir diciendo palabras con la letra P sin repetir ninguna que ya se haya dicho. Cualquier palabra, menos malas palabras. Entonces, Maidi Aldana, P, papá, por favor. Proposición. Perdón. En proposición. Diego Ardón, Perro, Jeffrey Argueta, Eh, disculpe que pidió que dijéramos. si no están poniendo atención, no les pongo asistencia, jóvenes. Pedir palabras con la letra P.
Ah, pájaro. Stephanie Argueta, Pingüino. Saraí Batres, Palmera. Carla Castellanos, Erika Castro, Persuadir. Roberto Chicó, Papaya. Eduardo Dardón, Pasa. Sergio de León, Pelota. Henry González, Palmera. Christopher, Pastilla. Gadeli, Pato. José Rafael, Pensamiento. Anabel Machic, Problema. Pablo Marroquín, Puerta. Fátima Mayen, Papilla. Carla Mendoza, Persona. Eric Morales, Pelota. Juan Morales, Protagonista. Josué Morales, Pasaporte. Kenneth Morales, Portales. Abner Ortega, Paz. Pan, ya habían dicho, creo yo. No, paz. Jocelyn Páez, Principito. José Eduardo Polanco, José Javier Polanco, Pacto. José Eduardo Portillo, Emerson Pérez, Poema. Byron Salazar, De Pokémon. Daniel Samayoa, Papa. Fátima Santos, Rocío Teso, Pimiento. Steve Doc, Portería. Esteban Tumax. Persona. Bueno, entonces, jóvenes, ahí les queda su tarea, por favor. Me cuentan, ¿verdad? Se entrega el día jueves, yo les voy a crear la actividad. Si tienen dificultades o cualquier cosa, pues lo podemos revisar el día jueves. ¿Qué manda Brandon? Licenciada, disculpe, no me mencionó. No lo llamé. No, Pues no sé si me lo salté o no escuchó que lo llamé. no, aquí estaba atento y no lo escuché. A ver, miremos. Ok, ahí está, ya le